Y si elegimos vivir, porque hoy elegiste vivir y mañana vas a elegir vivir y pasado mañana eliges vivir, la mayoría de los seres humanos elegimos vivir. El vivir es una elección, o sea, decidimos en este momento, elegimos estar aquí porque queremos seguir estando vivos. En cualquier momento podríamos agarrar aventarnos de un edificio, ¿no? Que es un tema súper, súper complejo que les repito que vamos a hablar un poco acerca también de estas personas que llegan a este punto de terminar con sus propias vidas. Tú has decidido no terminar con tu propia vida, estás aquí. La intención obviamente es que sigamos viviendo, que sigamos avanzando y recordar que cada día que pasa es un día que estamos avanzando más hacia nuestro día final. Y cuando tenemos este entendimiento, por eso le llamamos el entendimiento, cuando tenemos este entendimiento de que yo soy responsable de mi propia vida y que el día de hoy, si elijo estar amargado o estar enojado o estar triste, es porque yo lo estoy eligiendo. No, José Luis, es que no sabes cuáles son mis problemas, y es que tú no tienes los problemas que yo tengo, y es que tengo problemas económicos, tengo problemas con mi familia, tengo problemas de salud, tengo problemas de clima, tengo problemas de mi casa, tengo miles de problemas. Tú no puedes entender. Cualquier adversidad, cualquier circunstancia, cualquier contratiempo y cualquier problema es tu elección. No es tu elección lo que pasa alrededor, ¿no? Porque muchas veces obviamente hay adversidades que vienen del exterior, pero lo que sí es tu elección es cuando cierras los ojos y piensas lo que quieras pensar y sientes lo que quieres sentir, porque tenemos esta libertad. Y este ejemplo y este fundamento no es que José Luis se lo inventó así nada más muy filosófico. Este fundamento lo hemos hablado algunas veces, es del doctor Viktor Frankl, que él, en aquel entonces, para aquellos que han leído el libro del hombre en busca de sentido, en un momento de adversidades en serio, no adversidades como las que tú tienes, adversidades en serio, en medio de un holocausto, en un campo de concentración, bueno, estuve en diferentes campos de concentración, pero en los campos de concentración, con circunstancias de hambre extrema, sed extrema, trabajo forzado, alejado de su familia, amenazas de muerte todo el tiempo. Era la matanza, se recuerdan, en esta época de los judíos. Y este doctor se da cuenta, y de eso trata el libro, y todo este fundamento, ¿no? de la filosofía de vida que él ha compartido, que es: si yo cierro los ojos, por más circunstancia adversa que pareciera que esté pasando en el mundo, si yo cierro los ojos, tengo la capacidad, lo vamos a aprender aquí padrísimo, tengo la capacidad de producir mis propias sustancias, mis propios neurotransmisores y mis propias hormonas de la felicidad a partir de prácticas como la meditación, la visualización, la introspección, la reflexión, la escritura, el dibujo. Hay muchas herramientas que vamos a aprender para poder transformar esta forma en la que te sientes. Oigan, ¿cómo están? Iniciamos una nueva semana aquí en Estrenón, en su programa Crece, Crecimiento y Entrenamiento. Programa número 281, y el día de hoy, antes que nada, déjenme les digo que se celebra el Día Internacional del Teléfono Móvil. Así es, el Día de los Celulares. ¿Quién iba a pensar que estos aparatos tan peculiares y bastante avanzados el día de hoy iban a tener una fecha especial? Ya saben que hoy en día todo se celebra, y no es la excepción, ya que pues en el año de 1973 es cuando se llevó a cabo esta primera llamada de un teléfono móvil. En aquel entonces los teléfonos no eran así como los conocíamos, no eran teléfonos para nada inteligentes, ni sobre todo teléfonos muy pequeñitos. Hoy en día pues vemos que tienen características, funciones especiales, pero que en aquel entonces recordemos que la tecnología iba mucho más atrasada, y los primeros teléfonos celulares, digamos que era como en una especie de ladrillos, así gigantes, enormes, con sus antenas que servían únicamente pues para la comunicación. En aquel entonces también la comunicación era un tema bastante costoso si es que tú realizabas una llamada desde tu teléfono móvil. Pues sí, efectivamente, Día Internacional del Teléfono Móvil. Y bueno, en este lunes 3 de abril los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Dave, y oigan, antes de también platicar el tema que vamos a comentar el día de hoy, ¿cómo les fue el pasado fin de semana? Así es, recordemos que si no se hubiera, digamos, abolido, echado atrás esta propuesta del horario de verano, pues muy seguramente la mayoría tendríamos que haber entrado un poco más temprano, dormir una hora menos, y sí, muchas personas
no supieron qué hora exactamente era debido a una pequeña falla con los teléfonos móviles, sobre todo las actualizaciones, no solamente en los teléfonos móviles, sino en computadoras, también veíamos en sistema de televisión, de cable, etcétera, etcétera. Por lo cual sucedieron bastante cosas chistosas. Espero que ustedes no hayan formado parte de esta estadística y que sobre todo a la hora de despertarse hayan tenido la plena seguridad de que efectivamente íbamos a continuar con nuestro horario normal. Nuestro horario normal se le conoce como horario de invierno, pero la realidad es de que no es un horario de invierno, sino es el horario que originalmente tenemos en nuestro país. Ahora, cabe hacer la aclaración que solamente en algunos lugares sí hubo un cambio, pero no desde este domingo, sino desde ya hace algunos días, algunas semanas, y bueno, son específicamente algunos lugares, sobre todo como la frontera, que se tienen que hacer este ajuste. Pero en el resto del país, recuerden que vamos nosotros a continuar con nuestro mismo horario para que no tengan que mover su reloj, y si es que el celular se les desajustó, como estas personas que van a ver, bueno, hagan los pequeños ajustes pertinentes. Y mire usted, preste mucha atención porque aunque el horario de verano fue eliminado en México, diversos usuarios reportaron un cambio de horario en sus dispositivos móviles durante la mañana de este domingo, lo que causó confusión. El erróneo cambio ocurrió a la 1:59 horas, cuando en lugar de pasar a las 2, el reloj marcó las 3 horas. Y es que algunos servidores no se actualizaron porque cada primer domingo de abril se implementaba el horario de verano, que ya fue eliminado. Por lo tanto, internautas reportaron a través de redes sociales el cambio repentino de sus equipos y teléfonos celulares, provocando confusión, ya que se suponía que ya no iba a suceder dicha modificación. Cabe mencionar que en algunos municipios, en ciertas entidades del país, sí se seguirá aplicando un cambio de horario, llamado horario estacional, pero este inició el pasado 12 de marzo. Pues, ¿qué vamos a ver en este programa número 281? Hoy hablaremos acerca de la crítica y efectivamente, tanto crítica destructiva, crítica constructiva y también este proceso del feedback o retroalimentación, que lo vamos a ver también desde un proceso de la comunicación. Si no hay una aportación de ideas que yo pueda estar analizando y tengo esta retroalimentación, este contacto con las personas y este círculo que la comunicación, recuerden que siempre va el círculo, pues sería prácticamente un mensaje incompleto. Así que independientemente de qué se trate, es importantísimo la retroalimentación. Y sí, seguramente han escuchado que si no tienes nada, pero absolutamente nada bueno que decir, mejor quédate callado. Así de fácil y sencillo. Es mejor pues no decir nada. Sin embargo, cuando comprendes que una crítica, y sobre todo crítica constructiva, es muy importante y la manera en que funciona, pues sabes que no se trata de molestar, de herir, de lastimar los sentimientos de las demás personas, sino que aportas un valor importante. Entonces, hay una diferencia muy importante, antes que nada, para que ustedes le anoten, entre un comentario malintencionado que no aporta absolutamente nada, como bien decíamos, y también la otra parte que sería la crítica constructiva. Va a brindar mejores herramientas. ¿Para qué? Para nosotros poder estar mejorando. Así que si haces una crítica por criticar y si haces una crítica que tenga un fondo, un motivo, bueno, quiero decirte que estás aprendiendo entonces cuál es la gran diferencia y sobre todo el que una tiene un objetivo y la otra definitivamente nada. Entonces, lo que vamos a hablar en este programa es acerca de todo esto. Vamos a ver también cuáles son estos conceptos, cómo se aplican, digamos, algunos ejemplos, diferencias entre una crítica y también lo que sería la retroalimentación. Por ejemplo, una crítica destructiva. Imagínate que nos dicen, uy, no, es que llega ropa muy fea, no me gusta, guácala, los colores, etcétera, etcétera. O por ejemplo que dicen, ay, toda la ropa así está de fea. Bueno, esa es una crítica, para que se den una idea, una crítica destructiva. Ahora,
en el caso de una crítica constructiva, no estaremos únicamente en desacuerdo con los colores que nos pueden llegar. Diríamos cuáles son los motivos por los que no nos sirven o no nos funcionaría que llegara estos colores o este tipo de ropa a nuestra sucursal. Y no solamente se trata de criticar, sino dar un punto de vista que finalmente se espera que la otra persona o el resto de las personas estén aprovechando y estén mejorando. Este es finalmente el proceso, el gran proceso de la comunicación. Una, digamos, tarea que es elemental que todos estén haciendo y que estén implementando en su día a día y dejen de criticar por criticar. Otro ejemplo muy sencillo sería, imagínense ahora que tuvieron esta junta trimestral, el que ustedes dijeron, híjole, es que otra vez la junta trimestral. No. Las juntas trimestrales llevan un objetivo, los exponentes se preparan y finalmente es un valor agregado porque todo lo que les están diciendo no es con el único propósito de regañarles, de preguntarles por qué no vendieron. No, tiene un objetivo que es que aprendan a identificar a lo mejor los factores que están por ahí pendientes, lo que nos hace falta, y sobre todo se trata de construir, se trata de mejorar. Así que bueno, esta parte también es muy importante que la entiendan porque nos hemos dado cuenta que muchas veces ustedes, o no necesariamente todos, pero algunas personitas tratan de hacer una crítica sin valor. Entonces vamos a ver lo que tú nos estás aportando, si realmente sirve y si no sirve, y si la otra persona lo acepta o no lo acepta. Así que esto es lo que hablaremos finalmente en este programa de Crece. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Dave y arrancamos. Valor, todos ganamos. Al entender cuáles son las diferencias entre la crítica destructiva y la constructiva, vamos a tener una ganancia, porque vamos a saber aplicar ya adecuadamente o dar una crítica con estas características que sería la constructiva, efectivamente. Pero yo les pregunto, como primer parte de este programa, ¿qué es una crítica? Generalmente se les viene a la mente cuando dijimos crítica. Bueno, si nos vamos a estar revisando el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que la crítica como tal es una acción de criticar. ¿Pero qué es criticar? Pues sí, es este conjunto de opiniones buenas, malas, etcétera, etcétera, o juicios que van a responder a un análisis y que pueden ser, insisto, positivos o negativos, y de ahí parte el que tú consideres que son buenos o malos. Estamos hablando de la crítica. Así que prácticamente esto lo podremos decir que es lo que nos dice el significado de la lengua española. Ahora, ¿qué es lo que pensamos acerca de criticar? Generalmente decimos crítica y crítica se nos viene a la mente algo malo. Si decimos, te van a dar una crítica, híjole, es que ya la regué. Híjole, esta persona nada más viene de fastidiosa. Híjole, es que esta persona tiene envidia. Pues sí, se nos pueden venir un sinfín de cosas. La crítica como tal hay que saberla aceptar, y la crítica como tal hay que tomarla también finalmente de quien venga y cómo lo exponga. Si la crítica por criticar no aporta ningún valor, lo único que yo voy a hacer es ignorar y dejar pasar de largo esos comentarios. Y sí, justamente entendemos que es este juicio sobre algo, sobre alguien, que usualmente puede tener esta connotación negativa porque estamos sacando conclusiones anticipadas. Sin embargo, pues este término hace referencia, como bien les decía, a que de manera general es una acción en la cual estamos opinando sobre algo y además puede ser favorable o puede ser desfavorable. Entonces, esto es lo que pensamos cuando decimos crítica. Esto es lo que se nos viene a la mente. También quiero que veamos otra cosa. Hay crítica objetiva
o crítica científica. Ahorita vamos a ver los tipos de críticas que se engloban en estos dos que ya dimos la introducción. Pero me interesa que también poco a poco vayamos escarbando, entendiendo, acomodando nuestras ideas y que nos quede bastante claro. Yo creo que la mayoría hemos criticado cosas de nuestra escuela, cosas de nuestro trabajo, cosas de nuestro hogar, cosas de la calle, etcétera, etcétera. Pero te has puesto a pensar, ¿la crítica que hago es realmente aporta un valor agregado? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Y por qué lo hago? No lo dudo que en ocasiones se nos salgan palabras por salir, pero hay que elegir muy bien las palabras. Decían grandes pensadores que una palabra tiene un poder absoluto, en el cual una palabra o las palabras que utilicemos nos pueden herir o también nos pueden destruir. O por el contrario, si sabemos utilizar las palabras y sobre todo la crítica, podemos empoderar, podemos dar ese valor, ese conocimiento extra, empujar, levantar, impulsar a las demás personas o inclusive hacia nosotros mismos. No solamente la crítica se vale de la crítica de las demás personas, también podemos hacer crítica hacia nosotros mismos y esto se llamaría la autocrítica. Pero en fin, vayamos entonces con la crítica objetiva o la crítica científica, que decimos que es aquella como tal que hace una evaluación de criterios objetivos sobre un determinado informe, una determinada idea o una determinada tarea. ¿Por qué objetivos? Porque tenemos que enfocarnos. No podemos decir algo de lo que realmente pues, no sea cierto. Cuando no somos objetivos, perdemos la credibilidad, o sea, que las personas me crean. Imagínate, por poner un ejemplo, que tú dices, es que la compañía que tengo está horrible, porque pues no me dura el saldo, por así decir. Cualquier compañía que tú tengas, ¿no? Pero si vas a hacer una crítica objetiva, tienes que hacer una crítica realmente evaluando todos estos criterios, todas estas cosas buenas y malas. Una cosa es de que no te guste, pero otra cosa es la realidad. Ok, ¿esta compañía tiene cobertura en todo el país? Sí, no. ¿Esta compañía se le va la señal cuando se mete a tramos subterráneos, al tren ligero o cuando vas en la carretera? Sí, no. ¿Esta compañía te atiende, te da respuesta cuando estás llamando al servicio de atención al cliente? Bueno, entonces de manera objetiva tenemos que ir evaluando cada uno de estos rasgos. No se trata de, como tal, nuestra opinión. O sea, nuestra opinión, si me gusta o no me gusta, eso déjenlo de largo. Entonces, lo objetivo es evaluando todos estos criterios para decir, pues sí, me gusta o no me gusta. Es como la política, ¿no? En la política a lo mejor ustedes pueden estar inclinados hacia un partido político o hacia algún político, alguna persona, un hombre, una mujer. Pero más allá de que ustedes tengan esta inclinación política, dicen, hay tres grandes temas de los que jamás en la vida debemos de hablar, porque si no podemos provocar un caos y una plática interminable. Una de ellas es el fútbol, la otra es la religión y por último es la política. Por eso les estoy diciendo, estoy haciendo ejemplos, pero sin mencionar a ningún personaje ni ningún partido. Pero bueno, independientemente, ¿no? Te pueden preguntar, oye, pues ¿qué opinas de lo que se está haciendo este gobernante o este partido? Y pues aunque no sea tu santo de devoción, debes de decir, pues mira, aunque no me gusta, yo he visto esto, le falta a lo mejor esto, pero sí voy a aplaudir esto y esto. Entonces, eso sería, digamos, una crítica objetiva o una crítica científica, porque tenemos bases científicas de análisis, de comprensión, de que estamos nosotros pensando como verdaderos seres humanos que somos. Ahora, tenemos otra
que se llama la crítica subjetiva, o sea, objetiva y subjetiva abajo. Que en otras palabras, de manera muy sintetizada, la vamos a resumir como aquella que está expresando una opinión sin esconder un punto de vista particular. Aquí sí, yo puedo tener favoritismos. Ahora, te voy a cambiar el ejemplo de la política por el ejemplo de la música, ¿no? Probablemente tú seas de las personas que dices, nah, el reggaetón es lo peor que hay, ¿no? Y tú obviamente vas a dar tu punto de vista particular, pero sin esconder realmente tus preferencias. ¿Por qué dices que el reggaetón está feo? Porque a lo mejor a ti te gusta la banda, o te gusta el rock, o viceversa, ¿no? Te puede encantar el reggaetón, que hoy en día los chavos, las chavitas o las nuevas generaciones están fascinados con el reggaetón, aunque las letras no digan absolutamente nada y sean inclusive ofensivas, denigrantes, sobre todo para las mujeres. Pero pues bueno, a ti te gusta, ¿no? Y te puede gustar por el ritmo, no tanto por la letra, sino por el ritmo. Y pues das tu punto de vista particular. Entonces, esa es como la principal diferencia. Objetivo, o sea, tienes que dejar tus prejuicios atrás. Y lo subjetivo, que no escondes tu punto de vista particular. Vayamos al siguiente subtema, que es, ¿qué es entonces un pensamiento crítico? ¿Cómo voy a saber que existe un pensamiento que tenga crítica, o sea, que sea inteligente? Si quieres, aterrízalo con esta palabra, que sea inteligente. Ok, pues bueno, antes que nada, este pensamiento crítico como tal es esta capacidad nosotros que tenemos de análisis. Si tú no tienes capacidad de análisis, definitivamente no vas a poder hacer un juicio y un juicio crítico. Ok, entonces vamos a tener esta capacidad de analizar la información que vamos a estar recibiendo. Tú estás recibiendo una información, estás escuchando, estás viendo, estás sintiendo. Entonces, en base a esto, vas a empezar a analizar toda esta serie de información. Por ejemplo, imagínate que estás escuchando a algún profesor en clase, que estás viendo a Davis en sus videos del Crece, que se está leyendo un libro, o que ves algún otro video en internet, insisto, ¿no? Entonces, vamos a analizar toda esta información y vamos a decir realmente si es buena o no es buena. Me decían, por ejemplo, en algunos de los comentarios del Crece de la semana pasada, al contestar la evaluación, oye Dave, es que la entrevista de la semana pasada definitivamente no la entendimos. Hay unos que dicen, sí, me gustó el tema, entendí un poco de la comunicación, y otros que me dijeron, es que no se relaciona nada con Estrenón. Tal vez, en ese sentido, que lo interpretaron, no tenía nada que ver con Estrenón. Sin embargo, pues bueno, lo traté de aterrizar desde el punto de vista de comunicación y sobre todo aprovechar las relaciones públicas, que esto nos puede ocurrir en cualquier parte. Cómo vamos cambiando, migrando de un lugar a otro y estar cuidando la comunicación, cómo manejamos la comunicación. A veces no se trata tanto de estar privilegiando mi yo, sino llega un momento en que tienes un cierto puesto, un área de trabajo, y ese puesto conlleva una responsabilidad. Al final de cuentas, bueno, esto era lo que yo trataba de darles a entender en la entrevista. Tal vez no lo pude hacer más simple y por eso no me entendieron, pero es válido. Al final de cuentas, hubo quien me hicieron una crítica constructiva, otros destructivas, y otros nada más dijeron, no me gustó. ¡Pum! No opinaron, nada más dijeron que no les gustó, pero no explicaron el por qué. Pero bueno, entonces vayamos entonces al pensamiento crítico. Cuando te dicen pensamiento crítico, una vez que registras toda esta información, haces tu análisis y en base a esto das pues una opinión justificada. ¿Por qué justificada? Porque ya tienes bases, ya tienes elementos para poder externar tu opinión. Sin embargo, como todo, para poder tener un juicio crítico o un pensamiento crítico se necesita de estar constantemente practicándolo y practicándolo y practicándolo. Tal vez a lo mejor tú eres muy tímido o eres muy tímida y se te dificulta el estar
externando juicios o pensamientos críticos. Pero de verdad te quiero invitar que te sacudas todo ese miedo y en la medida de lo posible externes tu opinión, pero que la justifiques. Tal vez al principio no sea un pensamiento tan crítico porque no entiendes mucho del tema o porque no sabes cómo expresarte, pero en la medida que lo empiezas a hacer una y otra vez, que empiezas a practicar, vas a ver que te vas a sentir mucho mejor tú y te vas a sentir con mayor seguridad, autoridad y que las personas te empiezan a tomar en cuenta. Ahora, hay ciertas características dentro del pensamiento crítico. No todo pensamiento es crítico, insisto, esto es con la práctica. Entre ellos es de que un pensamiento crítico debe de ser claro, o sea, no debe ser revoltoso. Las personas deben entender finalmente lo que tú quieres dar a entender o ese mensaje que se interprete como tú lo tenías planeado, ¿de acuerdo? Que lo interprete la otra persona de la misma manera en que tú lo estás pensando. Así que son ideas bien expresadas de manera transparente. Número 2 es la coherencia, o sea, que sea coherente, que sea no contrapuesto, o sea, que vaya en la misma línea. ¿Cómo vas a decir, me gusta el rojo y a los 5 minutos ya no me gusta el rojo porque decidí que me gusta el blanco? No, debe de haber una coherencia y se debe de mantener, ¿no? Los datos, los argumentos presentados no se van a contradecir, sino van a ir en la misma línea. También tenemos la precisión, que es otra de las características del pensamiento crítico. ¿Por qué la precisión? Porque refleja que tienes conocimiento del tema, que sabes efectivamente de lo que estás hablando. Si no sabes de lo que estás hablando, las personas muy fácilmente lo van a notar. Tenemos otra característica que es la relevancia. De verdad es un tema de importancia, un tema que vale la pena. La opinión que estoy expresando, como bien te decía al principio, si no tienes nada bueno que decir, mejor calla, no digas absolutamente nada. Entonces, hay relevancia, es importante, externalo. Si no es pertinente, si no está en tu entorno, mejor no digas absolutamente nada. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Recuerdo que en algún trabajo, un jefe de una estación de radio, que es director, decía, cuando no tengas absolutamente nada importante, interesante que decir, no digas nada. Y no significaba que el locutor se quedara callado, significaba que únicamente saludaras, presentaras la música y a lo mejor dijeras las líneas de contacto y listo, o sea, hacer una intervención rápida. Porque si hacías una intervención muy larga, pero de verdad no tenías absolutamente nada que decir, eso mismo que te tardaste 1 minuto, tal vez lo pudiste haber dicho en 10 segundos y las personas hubieran escuchado con mucha más atención y más gusto más canciones. Entonces, si no es relevante, calla. Si es relevante, apóyate y sustenta tu pensamiento crítico. Y por último, los últimos puntos que tenemos, que es la profundidad, la amplitud y la lógica. ¿Por qué profundidad? Vamos a ver si es suficientemente... iba a repetir la palabra profundo, no, pero si es suficientemente interesante, pero también eres suficientemente capaz o apto para entrar en este pensamiento crítico y externar tu opinión. Amplitud significa que tienes esta visión integral, o sea, tienes todos los puntos de vista. Es como, por ejemplo, cuando un periodista va a hacer una nota. No sé, el gobierno compró a sobreprecio tal maquinaria o hizo tales obras a sobreprecio. O, por ejemplo, que vas y se quejan unas personas de que no tenemos agua y están culpando al gobierno. Es que el gobierno nunca hace nada, es que el gobierno tiene la culpa de todo. Ok, tú como persona crítica y una persona con todo este panorama que sabe que tiene toda esta visión integral, bueno, no solamente entrevistas a los afectados, entrevistas también la parte oficial de las autoridades y también
entrevistas a las personas que están fuera de ese círculo para tener como diferentes visiones y tú finalmente aterrizar un juicio y hacer un pensamiento crítico, ¿ok? La lógica pues se produce de acuerdo a estas leyes naturales, que es pues el que efectivamente sea coherente, sea lógico, sea real. Cada día nos enfrentamos a un mar de decisiones. Algunas son pequeñas y sin importancia, pero otras tienen un mayor impacto en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿a qué político votar? ¿Debo probar lo último en dietas? ¿O enviar un correo electrónico me hará millonario? Nos bombardean con tantas decisiones que es imposible decantarse por la decisión correcta cada vez. Pero hay muchas maneras de mejorar nuestras posibilidades y una técnica particularmente eficaz es el pensamiento crítico. Esta es una manera de acercarse a una pregunta que nos permite deconstruir cuidadosamente una situación, revelar sus problemas ocultos como los prejuicios y la manipulación y tomar la mejor decisión. Si la parte crítica suena algo negativo, es porque en cierto modo lo es. En lugar de elegir una respuesta porque parece y suena bien, una persona que usa pensamiento crítico sopesa las alternativas disponibles y las examina con escepticismo. Con la ayuda de las herramientas que están a su disposición, dejará de lado todo salvo la información más útil y fiable. Hay muchas maneras diferentes de acercarse al pensamiento crítico, y aquí se describe un proceso en 5 pasos que puede ayudarte a solucionar cualquier problema. Primer paso, formula tu pregunta. En otras palabras, debes saber qué buscas. Esto no siempre es tan sencillo como parece. Por ejemplo, si te decides a probar lo último en dietas, otros factores pueden complicar tu motivación para hacerlo, como la afirmación de que se pueden ver resultados en solo 2 semanas. Pero si adoptas tu enfoque con una visión clara de lo que tratas de lograr con la dieta, sea bajar de peso, una alimentación más sana o una recarga de energía, esto te ayudará a navegar a través de esta información de manera crítica, encontrar lo que estás buscando y decidir si este nuevo capricho realmente se adapta a tus necesidades. Segundo paso, recopila tu información. Hay muchos datos, así que tener una idea clara te ayudará a determinar lo relevante. Si estás tratando de decidirte sobre una dieta para mejorar tu alimentación, a lo mejor pides el consejo de los expertos o buscas los testimonios de otras personas. La recopilación de información te ayuda a sopesar diferentes opciones, lo que te lleva más cerca de la decisión que te ayuda a alcanzar tu meta. Tercer paso, pon en práctica la información, algo que se logra haciendo preguntas críticas. Frente a una decisión, pregúntate: ¿qué conceptos funcionan en este caso? ¿Qué suposiciones existen? ¿Es mi interpretación de la información válida lógicamente? Por ejemplo, en un correo electrónico que te promete millones, debes tener en cuenta qué factores están en juego en esta situación. Supongo que el remitente está diciendo la verdad. Basándome en la evidencia, ¿es lógico suponer que voy a ganar dinero? Cuarto paso, tener en cuenta las consecuencias. Imagina que hay elecciones y te has decidido por un candidato político con base en su promesa de bajar los precios de la gasolina. A primera vista, esto suena muy bien, pero ¿qué pasa con los efectos sobre el medio ambiente a largo plazo? Si el consumo de gasolina no baja debido a su precio, esto también podría causar un enorme aumento en la contaminación del aire, una consecuencia no deseada que es importante considerar. Quinto paso, considera otros puntos de vista. Pregúntate por qué tantas personas se sienten atraídas por la política del candidato político de la oposición. Incluso si no estás de acuerdo con nada de lo que dice ese candidato, considerar todos los puntos de vista podría aclarar por qué algunas políticas que no parecen válidas sí lo son para los demás. Esto te permitirá considerar otras alternativas, evaluar tus propias decisiones y en última instancia te ayudará a tomar más decisiones bien fundamentadas. Este proceso en 5 pasos es solo una herramienta y ciertamente no erradicará las decisiones difíciles de nuestras vidas, pero puede ayudarnos a aumentar el número de decisiones positivas que tomamos. El pensamiento crítico nos puede brindar las herramientas necesarias para enfrentarnos a un mar de decisiones y encontrar lo que estamos buscando. Y si muchos pensamos críticamente, eso hará del mundo un lugar más razonable. Ahora sí, vayamos entonces a ver los tipos de crítica. Y es este tema o estos títulos que estábamos poniendo al principio, que era crítica destructiva, crítica constructiva. Efectivamente, podemos englobarlo en estos dos. Podemos decir que hay muchos más subtemas y lo que sea, pero de críticas prácticamente o sirve o no sirve.
o es con intención de estarnos dando martillazos, cuchillazos o espadazos, o es con el objetivo de mejorar. Crítica constructiva, grábenselo, es aquella que busca dar a conocer estos puntos débiles de nuestra actuación, de nuestra exposición, de lo que hicimos, ¿no? Acerca de este trabajo, este objetivo finalmente es el que tú te des cuenta a lo mejor en qué puntos no estaban tan bien, para que la siguiente lo puedas hacer mejor o que no tenga estos pequeños errores. Al final, la crítica constructiva te sirve para estar mejorando. Ahora, muy importante aquí, y voy a hacer una pequeña pausa, y es que también no necesariamente significa que todas las críticas que te hagan, todas estés haciéndole caso. También finalmente tú debes de tener una decisión, mantenerte en ella, pero si ves que hay personas que coinciden en estos puntos de vista, en estas opiniones, en estas críticas que te están externando, significa que hay algo que efectivamente estás haciendo mal y debes de escuchar a las personas. Pero cuando solamente es una persona, por eso decía, dependiendo de quién venga o cómo lo diga, tú sabrás si le haces caso o no le haces caso. Imagínate, si vamos a hacer caso también a cualquier comentario de cualquier persona, pues no vamos a tener identidad propia ni personalidad propia. Entonces te debes de mantener también con un pensamiento, pero también si no quieres fallas o errores, te invito a que te estés todavía preparando mucho mejor. Y la otra, que es la crítica destructiva. Esta crítica no tiene ningún otro fin más que disminuir a esta contraparte, más que no necesariamente destruirte, pero sí, digamos, bajonearte o hacerte dudar. Lo primero tiene que ver con la crítica en sí misma. A todos nos funciona una crítica cuando es constructiva, cuando nos ayuda a mejorar, cuando nos ayuda a, pues de alguna manera, tener un mejor desempeño. Pero, ¿qué recomendaciones hay en este sentido? La primera tiene que ver con que no des una crítica, un comentario, a menos de que te lo pidan. Me ha tocado ver gente, por ejemplo, en el gimnasio, que se acerca con gente y le dice, oye, eso que estás haciendo no te va a servir de nada. Oye, pues es mi bronca, ¿no? Es un poco mi bronca. Sería distinto si te dijera, tú que estás entrenando, dame unos consejos, unas recomendaciones. Si tú llegas así, te puedo garantizar que te lo van a tomar a mal. Hay formas de hacerlo, de acercarte en una primera instancia, pero tiene que ser muy respetuoso. Si tú te acercas de esa manera y das una crítica que nadie te pidió, vas a fallar por completo. Primera recomendación. Segundo tema. La segunda recomendación, o el segundo error más común que de repente cometemos, es no saber estructurar bien la crítica. ¿Cuántas veces no nos han dicho, oye, te puedo decir algo? No es por ofender, pero ¿y sabes que te va a ofender ese comentario? O cuando te dicen, con todo respeto, y sabes que eso que viene no es con todo respeto. Sabes que te van a decir algo que te va a ofender, que te va a agredir o que te va a hacer sentir mal, que es todo lo contrario a lo que buscamos con una crítica. Y ese es uno de los errores al estructurar una crítica. También pasa que alguien quiere hacer una crítica, un comentario, y entonces dice, no sé, ¿qué te pareció esa obra de teatro? Mira, me gustó, pero creo que... Y te vas con otros temas. Dicen que lo que en realidad quieres decir viene después del pero, y lo que se le va a quedar a la gente en la cabeza fue lo que dijiste después del pero. No necesariamente lo positivo, se queda lo de después del pero. Entonces, sé muy cuidadoso al estructurar la crítica. ¿Cómo lo podrás hacer de manera positiva? Por ejemplo, podrías decir, me gustó muchísimo toda la parte de la escenografía, creo que está muy bien actuada. Quizá pudieron lograr un poquito mejor la parte de la narrativa, la sentí un poquito lenta, la obra está muy buena. Entonces, ya estás dando tu crítica, estás hablando de cosas que te gustaron, cosas que no te gustaron, pero haces que el mensaje general sea positivo. Segunda recomendación. O segundo error que cometemos mucho, no estructurar bien nuestras críticas. Y el tercer error que es muy común, es dar una crítica en algo que ya no se puede modificar, que ya no se puede cambiar. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien llega contigo, se acaba de cortar el pelo y te dice, ¿qué tal, cómo se me ve? Tú le dices, no, se te veía mucho mejor el pelo largo. Es una cosa muy mala onda porque ya no puedo regresar a tener el pelo largo, ya me lo corté, ya valió eso. Y tú me estás diciendo que se me veía mejor el pelo largo, es algo muy agresivo. Tienes que dar una crítica cuando todavía se pueda mejorar, puedan hacer algo por cambiar. Si ya no pueden hacer algo por cambiarlo, pues olvídalo.
Imagínate una operación, alguien se acaba de operar la nariz, qué sé yo. Oye, ¿cómo me quedó? Uy, no, me gustaba mucho más antes. Y ya no se la va a regresar, ya se operó. Pasa mucho también cuando, por ejemplo, alguien se compró un coche. Dice, mira, me acabo de comprar este nuevo coche. Y entonces tú le dices, uy, y está por salir el nuevo. El 2018 ya cambiaron la línea, no sé qué. Una crítica muy agresiva hacia la otra persona. Sería muy distinto cuando, por ejemplo, alguien se cortó, no se cortó el pelo, sino más bien se peinó distinto. Entonces te dice, ¿cómo se me ve este nuevo peinado? Se te ve muy bien. Creo que el otro afina un poquito más tus facciones, pero ambos se ven bien. Eso le deja el mensaje de que el otro le favorece más, pero no le estás diciendo, te ves terrible, ¿eh? Y además todavía puede mejorar. Siempre que es una crítica, fíjate muy bien de que todavía se pueda mejorar al respecto. Tienes que ser muy cuidadoso. Y por último, vamos a abordar esta parte que es la retroalimentación o feedback, efectivamente. Bueno, la retroalimentación o feedback de antemano, déjame te digo que viene ya implícita en la crítica constructiva. O sea, si estamos haciendo algo que construye, significa que hay comunicación de vuelta, o sea, viene implícita. Pero ¿por qué retroalimentación? Retroalimentación, si nos vamos a los conceptos básicos de la comunicación, está el emisor, el receptor, pero no nada más el emisor va a comunicar un mensaje al receptor, no nada más lo va a escuchar el receptor. Para que haya o para que exista un verdadero proceso de la comunicación, esto tiene que estar girando en círculo. Una vez que el emisor le comunica algo, este mensaje al receptor, el receptor lo va a codificar, interpretar y va a dar su respuesta. En este momento, cuando estamos dando la respuesta, hay un feedback o hay esta retroalimentación. No sé si me entiendan, pero finalmente todo proceso de comunicación se basa en este esquema tan básico. Y tan básico que pensamos que es lo más sencillo del mundo. Sí, no tiene como mayor complicación de entender, pero entre lo que entendemos y entre la práctica, que lo pongamos en práctica, es aquí cuando damos este pequeño paso en falso, ¿ok? Entonces, este feedback también se le conoce como retroalimentación, que entre otras palabras es esta estrategia de crítica constructiva en la que busca hacer evidentes tanto tus éxitos, tus cosas buenas que tuviste a la hora de tu participación, de tu actuación en el trabajo, en la escuela, en donde estés, pero también te va a marcar los desaciertos o aquellos puntos débiles o aquellas áreas de oportunidad, que es como generalmente nosotros lo estamos conociendo. Este feedback, digamos que es cualquier intercambio de información sobre el resultado que tuviste de estas acciones, de estas tareas, de estas actividades en general que está realizando este talento o este liderazgo, y sobre todo lo vemos en las empresas, ¿no? Es decir, que la retroalimentación, escuchen, la retroalimentación, pues es esta forma de hacer saber a tus colaboradores, a tus colaboradoras, si se está logrando alcanzar este alcance de sus esfuerzos, si son suficientes y el progreso que va hacia la meta. Recuerden que en general nuestras acciones deben de ir enfocadas hacia pequeños objetivos y estos pequeños objetivos van a formar en conjunto una meta. Finalmente, esto digamos que es la retroalimentación o también llamado el feedback. El feedback últimamente, o estas palabras en inglés que se utilizan por moda o son términos de la mercadotecnia, pero como quiera que se los digan, sepan que es exactamente lo mismo y que el feedback o retroalimentación va implícito, o sea, va de antemano en esto que es la crítica constructiva.
Déjenme les cuento que también tenemos otro tipo de valor, y una es el valor del tema que hablamos semanalmente, pero otra es el valor que vamos a analizar en general, que en esta ocasión va a ser el valor de la objetividad. Así es, el valor de la objetividad. Como tal, digamos que lo podemos considerar este principio complementario de la imparcialidad que te exige actuar atendiendo a criterios objetivos, es decir, que van relacionados con el objeto que se está sometiendo, que está a consideración, y nunca con los sujetos interesados ni con el sentir personal de quien actúa. O sea, vamos a ser objetivos, vamos a ser imparciales. O sea, la objetividad y la imparcialidad, digamos que son muy similares o van bastante de la mano. Así que en esta semana, sobre todo, los invitamos para que ustedes actúen de manera objetiva y tengan este valor muy en alto. Actuando, diciendo, pensando de manera objetiva, verán que todavía les irá muchísimo mejor. Frase de la semana. Vayamos ahora con la frase de la semana. Y va encaminado también a cosas que son muy reales y que nos lo dice un empresario estadounidense, pero también cofundador de esta marca de las computadoras que es Microsoft, y que estamos hablando de Bill Gates. Bill Gates nos dice lo siguiente: no te compares con nadie en este mundo. No te compares con nadie en este mundo, porque si lo haces, te estás insultando a ti mismo. La comparación que debemos hacer es la comparación con nosotros mismos. Si tú quieres compararte con otra persona diferente, siempre va a haber una disputa, nunca vas a estar satisfecho y sobre todo puede ser que te desmotives. Por eso, si vas a medir resultados, que sea contra ti mismo. Si vas a medir inteligencia, que sea contigo mismo, pero jamás con las demás personas. Todas las personas somos diferentes, tenemos diferentes cualidades y sobre todo estamos en entornos diferentes. No te puedes criticar porque yo no soy rico al igual que Bill Gates, o porque yo no tuve una educación todavía en mejores universidades. Los círculos son diferentes, desde la cultura, el país, digamos la familia, etcétera, etcétera. Por eso es importante esto que nos dice Bill Gates: no te compares con nadie en este mundo, porque si lo haces te estás insultando a ti mismo. Vámonos con los anuncios parroquiales. Mi estimadísima familia Estrenón. Pues recordarán que ya hace algunos días se estuvo cambiando el logotipo y ahora es Estrenón. En Estrenón le damos la vuelta, efectivamente, le damos la vuelta en Estrenón. Y sí, justamente en esta junta trimestral también se estuvo abordando parte de los cambios que tuvo que ver con el logotipo, se estuvo expresando por qué se pensó ya en este cambio y además, bueno, se estuvo presentando tanto el nuevo gafet, las playeras, sudaderas, etcétera, etcétera. Pero de igual manera, bueno, en esta junta trimestral estuvieron viendo temas acerca del liderazgo y sobre todo les estuvieron exponiendo en cada una de las áreas cómo iban y qué procesos ya se pensaban implementar, ajustar en estas nuevas estrategias del año 2023. Así que bueno, la segunda junta trimestral, recordemos que fue el pasado 30 de marzo, están viendo algunas imágenes y vamos a seguir dejándolos viendo más imágenes para recordar un poquito de lo que se vivió la semana pasada.
Vámonos, familia Estrenón, con este minuto para evaluar. Ya tenemos el contador, también tenemos el código QR, así que si no acceden directamente a través del link, los invito de igual manera para que con su celular estén ahí escaneando el código QR. Cualquiera de las dos maneras sirve exactamente y funciona de la misma manera, ¿de acuerdo? Tal vez en alguna más sencilla que otra, ahora sí que es cuestión de elección. Pues bueno, familia Estrenón, platíquenos acerca de este tema de la crítica constructiva, destructiva y el feedback o retroalimentación. ¿Les gustó todo esto que estuvimos platicando? No es un regaño, tampoco fue una llamada de atención, un jaloncito de orejas, sino es importante estos conceptos que los vemos en la vida diaria, que también podamos entrar a profundidad para entenderlos, para que haya un real aprendizaje. En la medida de lo posible, cuando ustedes tienen todos estos elementos, todo este conocimiento, créanme, van a crecer de manera más profesional, van a ser tomados en cuenta de manera diferente. Y si ustedes de verdad aspiran a grandes cosas, pues bueno, se va poco a poco a acercarlos para que puedan dar verdaderos pasos acerca del liderazgo, que fue uno de los temas que, insisto, se estuvo tocando también en esta junta trimestral. Todos somos líderes de alguna u otra manera, pero hay que saber también ser líder y también hay que saber acatar algunas opiniones o algunos comentarios, algunas órdenes, siempre sin perder de rumbo nuestra meta final o nuestra meta establecida. Así que bueno, este minuto para evaluar, justamente coméntenos aquellas cosas que les gustaron o que no les gustaron. También de igual manera, aunque falta todavía 3 programas más, váyanos comentando qué tipo de personalidad les gustaría que entrevistáramos para ya aterrizarlo un poquito más con las actividades que hacemos con Estrenón, ¿de acuerdo? Bueno, pues prácticamente llegamos al final de nuestro programa número 281, aquí en Crecimiento y Entrenamiento con Estrenón, lunes 3 de abril del año 2023. Ojalá ya no se les vuelva a adelantar, ni a atrasar, ni a ocurrir ningún contratiempo con su reloj en el celular, lo que sea. Pero bueno, ya sabemos que nuestro horario de verano ya no va a existir y nos vamos a manejar siempre con este horario. A menos que más adelante nuevamente la propuesta presidencial o la Cámara de Diputados lo aprueben y lo avale también no solamente la Cámara Baja, que se le llama la Cámara de Diputados, sino también la Cámara Alta, que significa la Cámara de Senadores. Bueno, muchas gracias, soy Dave. Recuerden que me pueden estar siguiendo a través de las redes sociales como @soydavegdl, mandarme alguna pregunta, pueden mandarme también a través del WhatsApp, como se les haga más sencillo estarme contactando. Muchas gracias, familia Estrenón. Con esto damos por terminado la sesión y decimos tengan un excelente inicio de semana. Cambio y fuera.